Antes de empezar, un breve recordatorio. Todo lo que se menciona en Historias que Cotizan tiene fines estrictamente educativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí son personales y no representan la postura oficial de la Universidad Anáhuac Puebla. Invertir conlleva riesgos. Por ello, te recomendamos siempre hacer tu propia investigación o consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Historias que Cotizan. Jackie, en mi camino a la cabina de radio vi al menos a 10 personas usando esos tenis con las 3 franjas y pensar que hace apenas 2 años y medio Adidas estaba pasando por una crisis y perdiendo miles de millones de dólares con esa ruptura que tuvieron con Kanye West. La verdad es que en ese momento tenían las bodegas llenas de producto y no podían venderlo por una cuestión ética y legal. Así es, y a finales del 2022, la acción en Frankfurt se desplomó. Fue el ejemplo perfecto del riesgo de concentración, es decir, depender de un solo producto. Pero entonces llegó un fichaje bomba, un nuevo CEO. Lo curioso, este nuevo CEO era de Puma, su eterno rival. Su jugada no fue realmente de marketing, fue más bien limpiar la casa. Se deshicieron de todos los Yeezys, los vendieron y lograron una donación, salvando la liquidez de la empresa. Cambiaron entonces la estrategia. Pasaron del lujo de nicho al volumen masivo con los modelos Samba y Gazelle que ahora vemos por todos lados. La gran lección, la diversificación no es solo de dinero, es también de narrativa. No dependas de una sola cara para tu negocio. Y ahora van por el Mundial 2026 con el Trionda, que no es un balón cualquiera, ya que tiene un chip o un sensor de 500 Hz que te avisa o le avisa al VAR en segundos de qué pasó ahí en la jugada. Y entonces está increíble. Y además tienen una sorpresa para nuestros amigos que les gusta lo vintage. Vuelve el logo de los 3 pétalos en las selecciones, en las playeras de la selección. Y pues con esto, bienvenidos a Historias que Cotizan. Hoy vamos a hablar de la empresa Adidas. Así es, hoy veremos si esto es un fenómeno de tendencia pasajera en redes sociales, por ejemplo, o si Adidas ha logrado una fórmula financiera que pues le permita ganar la copa en el terreno de su mayor rival, ¿no? Vamos a conocer el ADN de esta empresa, que principalmente cotiza en Frankfurt, que se juega su futuro este año en las calles de la Ciudad de México, de Nueva York, de Toronto, ¿vale? Y bueno, algo que quizás varios no conocen es cómo inició. Y en realidad inició con un odio profundo, tanto que dividió a una familia, a una ciudad, bueno, hasta un cementerio. Así es que si creen que las peleas por el control remoto con sus hermanos son intensas, déjenme les platico sobre la historia de los hermanos Dassler. Todo empezó por ahí de los años 20 en un pueblo de Baviera, en Alemania, en donde Adolf Dassler, que de cariño le decían Adi, empezó a fabricar zapatos literal en la cocina de su mamá. Adi era un artista, era como un visionario técnico, y para 1924 su hermano mayor, Rudolf, se une al negocio. Rudolf era un experto en las ventas. Entonces, la combinación de que uno fabricaba y el otro vendía, pues fue bastante fructífera. Juntos formaron lo que se conoció como la fábrica de calzado de los hermanos Dassler. El nombre en alemán está impronunciable. Bueno, eran un equipo perfecto, sin embargo, ya desde esos inicios se notaba la personalidad tan antagónica que tienen los dos. Muy bien, Jackie, pero fíjate, el gran salto a la fama ocurrió en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Imagínate el contexto. El régimen nazi quería usar los Juegos Olímpicos para demostrar la superioridad aria. Y aquí es donde Adi hace una jugada maestra y un poco arriesgada. Se acercó al atleta afroamericano Jesse Owens y le convenció de usar sus spikes que ellos fabricaban. Owens al final ganó 4 medallas de oro con estos spikes y todo lo hizo frente a Hitler.
Con los tenis con clavos de los Dazzler, bueno, pues fue el primer gran patrocinio de la marca y esto también los catapultó al éxito internacional. Pero bueno, algo un poco triste, la realidad es que a pesar de este éxito, pues no se pudieron mantener unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Durante la Segunda Guerra Mundial, la relación terminó por fragmentarse por completo. Ambos fueron reclutados. Rudolf sí era como muy partidario de Hitler, ¿no? Y de sus ideales, mientras que Adi pues era más bien menos comprometido con esa ideología. Ya para el final de la guerra resulta que Rudolf fue tomado prisionero y siempre tuvo la idea de que Adi lo había denunciado hacia los norteamericanos, ¿no? Y por eso lo habían tomado prisionero. Entonces fue el punto de no retorno, ¿no? Fue la gota que derramó el vaso y por lo tanto se crea la ruptura, deciden dividir a la empresa y entonces por su parte Adi utiliza pues su nombre, su diminutivo Adi, y lo juntó con las 3 primeras letras de su apellido, Dazzler. Y así es como se crea Adidas, ¿no? El nombre Adidas. Por otro lado, Rudolf como que quiere hacer lo mismo y a la empresa la llama Ruda, ¿no? De Rudolf Dazzler. Sin embargo, se da cuenta que el nombre es muy poco atractivo y decide cambiarlo por otro, pues que a lo mejor signifique algo más interesante, en este caso, veloz. Y por eso la llama Puma. Nacen así 2 imperios de este rubro, distanciados solo por unos 500 metros, un río, pero que en realidad dividió a todo el pueblo que pues ni se hablaban, eran 2 bandos. Muy bien, y ahora veamos cómo Adi Dazzler usó la tecnología para ganar su primera gran batalla justamente contra su hermano Rudolf. Y es que en los negocios pues no solamente gana el que sabe de ventas, sino el que resuelve un problema en el momento preciso, y eso es justamente lo que pasó en 1954. Imagínate este escenario. Era la final del Mundial de Fútbol de ese año en en Suiza, y jugaban las selecciones de Alemania y Hungría. Estaba lloviendo a cántaros. Y entonces las 2 selecciones saltaron a la cancha y pues en ese partido, con la lluvia, empezaron perdiendo los alemanes 2-0 en tan solo 8 minutos. Además, vale la pena mencionar que Hungría llevaba 5 años sin perder un solo partido. La verdad es que estaba considerada como una de las selecciones más fuertes. Entonces ya iban perdiendo 2-0. Después apretó el equipo alemán, seguía lloviendo y lograron el empate a 2-2 antes de que terminara el medio tiempo. Y entonces ahí fue donde Adi, que estaba viendo el partido desde las tribunas, porque además los jugadores utilizaban sus zapatos, sus tacos, ¿no? Los Adidas. Entonces se le ocurrió bajar al vestuario y ahí es donde sacó su arma secreta. Pues ya que les dijo ahí mientras estaba en el medio tiempo que cambiaran los tachones por unos más largos y eso les iba a permitir que tuvieran mayor agarre. Entonces, iniciando el segundo tiempo, salieron con estos nuevos tacos. Los húngaros se caían continuamente, se resbalaban obviamente porque ya era un lodazal, y los alemanes tenían mucho mejor agarre, y al final eso permitió que lograran el 3-2 en el marcador. Y con esto se coronaron campeones del Mundial y además fue conocido este partido como el Milagro de Berna. Sí, Santi, indudablemente esta fue la mejor publicidad gratuita aparte, porque después de esto todo el mundo quería esos tacos de tachones intercambiables, ¿no? Que tenían sus 3 tiras. Pero fíjate que Adidas no solo se enfocó en conquistar las canchas de fútbol, siempre con bastante visión, atendiendo a las cosas de tecnología. Su hijo, por ahí de los años 60, Horst Dassler, tuvo una idea revolucionaria y fue cambiar el material con el que se hacían los tenis. En lugar de lona, cambiarlos por cuero. Y con esto entraron a otro deporte, que fue el tenis. De hecho, tomaron el nombre de un campeón de tenis que había en ese entonces. Sí, muy bien. Y bueno, y dejando atrás un poco estos inicios de la empresa de los que estábamos platicando, pues lo interesante para analizar con nuestros alumnos es cómo un diseño tan simple se convirtió en un lienzo que en blanco
para la moda, ¿no? Y eso también les permitió que en 2016 ya se hubieran vendido más de 50 millones de pares de tenis. Y con esto, pues Adidas aprendió que el rendimiento deportivo era el inicio, pero el estilo de vida era el verdadero negocio para largo plazo. Así es. Pero bueno, hay que aclarar, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Para hablar de la Adidas hoy, también hay que hablar de esos tropiezos, de esas resacas financieras. Por ejemplo, pues la del 2022, ¿no? Cuando rompe relaciones con Kanye West por todo este tema ético y legal en el que él se ve inmiscuido por sus comentarios. Sí, y comentarios racistas, ¿no? Racistas. Entonces, se crea esta separación. Bueno, en realidad es que los modelos Yeezy fueron diseñados en coordinación Adidas con este personaje, ¿no? Entonces, se hace la ruptura y ellos se quedan con un inventario enorme en el cual estaban gastando una fortuna, en el cual estaban perdiendo algo así como 500 millones de euros, ¿no? Que no podían obtener de beneficio por no poderlos vender. Imagínate esa crisis, ¿no? Estaban ahí parados. Y bueno, esto nos demuestra un ejemplo perfecto de lo que es el riesgo de concentración, ¿no? Cuando le tiras a un solo producto, entonces es muy riesgoso que algo suceda. Esta casita de naipes que tenemos, pues se cae tan fácilmente cuando le sacas una sola, ¿no? La acción se desplomó bastante y pues bueno, aquí viene un punto de quiebre en el que tuvieron que tomar acción. ¿Cuál fue este? Un fichaje bomba. Björn Gulden, es decir, contratan a un nuevo CEO. Sí, y aquí es donde la historia se pone interesante. Para los que nos escuchan y aman esta parte de la estrategia, bueno, pues imagínate, Gulden, justamente el CEO, pues venía de Puma. Él era del eterno rival, entonces pues no estaba muy bien visto. De todas maneras, su primera decisión pues no fue lanzar una campaña de marketing millonaria, sino lo que él pensó hacer y con lo que comenzaron fue algo menos atractivo. Limpiar prácticamente los inventarios, justamente que tenían de los tenis Yeezy, y decidió vender ese stock restante y donar gran parte de las ganancias a organizaciones de derechos civiles, y eso fue un movimiento maestro de relaciones públicas que le ayudó también a mejorar la imagen de la marca, ¿no? Y esto pues además les trajo liquidez que permitió empezar otra vez a posicionarse. Ok, pero eso no fue todo, no solo limpiar la casa, sino que también tenían ya que pensar en crecer, ¿no? Crecer de nuevo, ya se habían desplomado, había que crecer. Y la realidad es que si revisamos sus resultados 2024 a la fecha, más o menos, pues digamos, ya su motor no es el hype de una celebridad, como lo fue con los Yeezys, ahora le está apuntando hacia el volumen. Entonces, el calzado hoy para Adidas representa más del 50% de sus ventas, quiere decir que es muy fuerte, y tienen modelos aprox de los $100, esto los hace bastante accesibles, ¿no? Un modelo Samba, por ejemplo, que ha causado que este tipo de zapatos, de tenis, tenga una alta rotación, ¿no? Bastante rotación, que de alguna manera están compensando los altos márgenes que le daba la marca de lujo. Exacto, y financieramente pues Adidas pasó de una estrategia de alto margen y bajo volumen con Yeezy a una estrategia de volumen masivo y con una marca aspiracional, ¿no? Y ojo, porque ya con esto, con lo que decías, pues su margen bruto se incrementó y se alcanzó hasta el 51%, ¿no? Y entonces pues eso también ha ayudado a que tengan mayores ganancias y que la gente se vea nuevamente dispuestas a pagar el precio completo sin los descuentos. Entonces, pues eso ayuda. Sí, exacto, ¿no? Esa es la magia del brand equity, ¿no? Sí. Del valor de la marca. La gente quiere comprar ese producto. Se hace deseable. Se hace muy deseable. Pero claro, ese valor de marca para estar en el cielo, pues necesita un muy buen escenario, ¿no? Un escenario global, y eso es justamente lo que van a aprovechar con este Mundial 2026. Sí, y bueno, pues ahora entraremos justamente al terreno de juego en el Mundial del 2026. Porque no es cualquier torneo, pues ya sabemos, ahora va a tener por primera vez 48 selecciones, va a estar hecho en 3 países también por primera vez, como son pues Canadá, Estados Unidos y nuestro país como anfitrión, y además van a estar en el terreno de su máximo competidor, que es pues Nike.
Entonces, pues Adidas no solamente viene a participar, viene a marcar territorio y a buscar tener un muy buen mundial, además con este activo tecnológico del Trionda que platicábamos, ¿no? Que es el balón oficial además para este torneo, que, como decíamos, no es un simple balón, no es una sola esfera de cuero, ya que, bueno, primero, se llama Trionda porque trae las 3 olas y que representan justamente a los 3 anfitriones que ya decíamos, ¿no? Pero lo que realmente trae ahí de tecnología es lo que decíamos al principio, ¿no? Esa parte del Connection Ball Technology, donde tiene el sensor de 500 Hz que precisamente le nota cuando el jugador toca el balón por última vez, y eso puede mandar la señal al VAR para que puedan definir en unos cuantos segundos si fue fuera del lugar o no. Y entonces, pues eso es una joya de ingeniería que va a posicionar a Adidas también como una empresa no solamente de vestido, sino incluso de tecnología. Y bueno, y también hablando un poco de símbolos, pues hay algo que los de nuestra generación sobre todo, y a los más jóvenes amantes de lo vintage, también nos vuela la cabeza, ¿no? Y es el regreso del logo del trifolio, ¿no? De los 3 pétalos que vimos durante tantos años. Y por primera vez en 36 años, este logo regresa a las camisetas de las selecciones. En las playeras alternativas va a estar colocado. Y entonces, pues esto se va a estar viendo no solamente este logo en los partidos, en el bar, sino que se va a estar viendo en todos lados, en los antros, en los fanfests, y pues todo esto va también a traer muchas vistas para la marca, ¿no? Sí, porque en realidad no solo las vamos a ver en el estadio, las vamos a estar viendo que las usamos en todos lados, ¿no? Sí, hasta en el antro, en las playeras, seguramente varios la playa, llevarán. En todo. Bueno, pero claro, no todo es nostalgia. Hay que reconocer aquí que hay una guerra fría por los patrocinios que está súper intensa. Adidas llega con 14 selecciones para este mundial, entre ellas la anterior campeona, Argentina, México, Bélgica, Colombia, etcétera. España también, que es bastante fuerte. Y bueno, la historia aquí un poquito amarga, agridulce, la de Alemania. Llega con Alemania. La realidad es que después de 70 años de ser el patrocinador de la selección alemana, pues este contrato se va a acabar para el 2027. Alemania, su patrocinador va a ser Nike. Entonces, pues ¿qué va a pasar? Que Adidas quiere sacarle, exprimirle hasta el último euro que puede a esta relación antes de que termine. Por ponernos un ejemplo, Nike llega con 12 selecciones, Puma llega con 11 selecciones. Sí, y bueno, y también vale la pena mencionar, para nosotros en México, pues ya dijiste, va a tener lo de la selección, pero no solamente, también apenas el Club América acaba de tener de patrocinador ahora a Adidas, y pues se une en la Liga MX a los Tigres de Lau de Nuevo León, que también ya tenían sus playeras Adidas. Entonces con esto, pues no solamente está dominando el mercado internacional, también en el nuestro, el local, y justo en el momento en el que todos los ojos estarán de este lado del mundo para ver el mundial, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de supply chain, pues mover millones de productos en 16 ciudades que serán las sedes del mundial, pues será todo un reto logístico que solamente una empresa grande y con este conocimiento lo va a poder costear. Así es. Es una gran batalla por el share of mind en lo que es realmente el mercado más consumista del planeta, que es Estados Unidos, ¿no? Si Adidas logra que vean sus 3 franjas más de lo que podemos ver la palomita de Nike, pues imagínate, va a ganar mucho más que una final. Y bueno, después de ver, digamos, todo este despliegue, la pregunta para nosotros aquí a reflexionar es si Adidas es una compra segura o simplemente estamos ahorita viendo un espejismo de marketing, ¿no? Por ejemplo, con todo el boom del mundial. Y bueno, mi punto aquí es analizar si este espíritu del tiempo, ¿no? De la nostalgia que están llevando al mercado, realmente va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Ya sabemos que eso pues venden identidad, ¿no? Es la realidad. Pero pues bueno, es peligroso, ¿no? El lifestyle es peligroso porque al final son modas.
¿Qué sucede si nuestros alumnos y los jóvenes de 20 años mañana deciden que lo retro ya no es cool? Bueno, pues entonces van a tener problema y entrarán en una crisis parecida a la de Yeezys, ¿no? ¿Qué te parece si ahora, Santi, nos compartes la información financiera de Adidas? Pues me parece muy bien, ¿no? Vamos a esa parte que disfrutan nuestros alumnos de dirección financiera y de finanzas y contabilidad. Y bueno, pues vamos a comenzar con el market cap, ¿no? Para saber qué tan grande es la empresa. Y su market cap es de 27.300 millones de euros. Si lo comparamos contra su máximo rival, Nike, bueno, Nike es de 63.000 millones de euros, es decir, es un poco más del doble de lo que ellos. El P/E ratio de Adidas está en 17.45, bastante justo, mientras que el de Nike está en 28.37. Entonces, podríamos decir que está más cara la de Nike en estos momentos. Sus ventas, en cuanto a Adidas, han crecido casi 8% año con año en los últimos 2 años, después de que se recuperaron esto de Yeezy que platicabas. Y ya superaron su récord de ventas que había venido desde el 2019. En 2025 lo lograron. Y bueno, mientras tanto, si queremos compararlo contra su rival, pues Nike en estos mismos 2 años que ha crecido Adidas 8%, ellos han caído 5%. En cuanto al efectivo libre, Adidas lo tiene de 1.900 millones de euros, mientras que su deuda es de 2.300 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos en unos 15 meses podrían pagar la deuda total si la quisieran. Y Nike está muy similar, de hecho es un poco menor. Ellos la podrían pagar en 10 meses. Y bueno, algo que llama mucho la atención es que han caído ambas empresas muy fuertes en la bolsa, ¿eh? Imagínense que el máximo histórico de Adidas fue en 2018. Llegó a cotizar 390 euros su acción. Pero hoy está en solo 153 euros. Es decir, ha caído 60% contra esos números. Entonces, bueno, podría estar atractiva. Y para darnos una idea, Nike también traía de su máximo histórico fue de 182 euros en 2021. Hoy cotiza solamente en 43. Esto quiere decir que ha caído 76% de su máximo. Entonces, ambas han traído una caída muy fuerte. Y bueno, si lo queremos ver ahora desde el lado de la planeación estratégica, pues podemos saber que Adidas es una empresa que ha aprendido a gestionar el riesgo, ¿no? Logró superar todo esto que platicábamos que sucedió en 2022, 2023 y ahora han salido fortalecidos, ya traen ganancias, ya traen incrementos en cuanto a las ventas y eso nos demuestra que tienen una buena resiliencia operativa, ¿no? Y además de lo que están haciendo con su gasto en publicidad para el Mundial, bueno, pues todo eso va a abonar y puede ser un buen catalizador para que el precio de la acción empiece a recuperarse, ¿no? Y además esto también ayudará a que la percepción de los inversionistas pues no sea del riesgo que han venido trayendo en los últimos años. Totalmente, ¿no? O sea, al final del día los números pues hablan por sí solos, no mienten, la confianza ha vuelto, el mercado los está premiando, ¿no? Están creciendo, están vendiendo. Al no depender solo de una narrativa como lo hizo anteriormente, pues ahora ya le apuesta a la tecnología y lo vemos con ese balón, le apuesta pues al fútbol, pero también le apuesta a la moda urbana, ¿no? Está cambiando la narrativa y eso nos hace pensar en los negocios. Es decir, si tu negocio depende solo de un producto o de una narrativa, pues seguramente estás con un alto riesgo, ¿no? Estás en el borde del precipicio. Exacto. Y bueno, para ustedes que nos escuchan, ¿qué creen que podría pesar más en la compra de la acción de Adidas? ¿No? El hecho de estar en la tecnología, en la vanguardia, como lo es el sensor, o bien por cómo nos quedan esos Samba con unos jeans, ¿no? Cómo se ven. Y bueno, me quedo pensando en que Adidas no solo vende tenis, ¿no? Realmente ahora está vendiéndonos una segunda oportunidad empresarial que logró, corporativa. Y aquí me gustaría hacerte la pregunta, Santi. ¿Tú comprarías acciones de Adidas en este momento o mejor te compras un par de tenis Samba? Me puede ser una buena encrucijada, Jack. Bueno, pues creo que en este momento yo preferiría comprarme los tenis Samba. La verdad es que voy por la utilidad emocional más que contra la utilidad financiera en este momento.
viene creciendo. La verdad es que poco a poco se empieza a ver más interesante, pero ahorita veo otras empresas que podrían crecer. Claro que si tú me dices entre Nike y Adidas, creo que ahorita Adidas está en un mejor momento, pero dejaría pasarlas a ambas. Muy bien. Entonces, sí. Muy bien, se ve todavía un poco riesgoso, ¿verdad? Sí, se ve un poco riesgoso, entonces prefiero ver el Mundial a gusto, disfrutándolo, pero sin tener acciones de ninguna de las dos. Y sobre todo ver qué pasa después del Mundial, ¿no? O sea, si realmente, lo que decíamos, si solo es ahorita la moda, o realmente va a poder sostener la identidad, ¿no? Que la gente ya aspire, sea aspiracional. Sí, completamente. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este capítulo. Y ahora vamos con el reto de la semana. Queremos que antes del 20 de abril escriban, ya saben, en los comentarios de Spotify, ¿cuál creen que será el precio de la acción de Adidas? Ustedes la van a encontrar como ADE en la bolsa y deben de ponerlo para el 8 de mayo, ¿no? Entonces, el 8 de mayo, ¿cuánto creen que va a costar? Ya saben que el que quede más cerca para esa fecha lo estaremos nombrando en el capítulo de esa semana. Y por cierto, en el reto de Alibaba, pues nuestra alumna Karime González de Arquitectura y Paola Anaya de Administración y Dirección de Empresas fueron las que quedaron más cerca en su predicción de este reto. Y en el siguiente reto, que fue el de Berkshire, también tenemos que Alexandra Marengo, de Negocios Internacionales, fue la que estuvo más cerca en su predicción. Felicidades a las 3. Y bueno, gracias por llegar al final de este episodio. Si les gustó, recuerden recomendarlo con sus amigos que quieran invertir. Además, no olviden darle a la campanita para que les recuerde cuando salga nuestro próximo episodio. Ojo con el reto de la semana, que ya les dejó por ahí Santi. Vayan a nuestro Instagram, @historiasquecotizan, y coméntenos. ¿Creen que Adidas logrará destronar a Nike en su propio terreno en este 2026? ¿O la palomita de Nike seguirá jugando, sacando su as bajo la manga y lo estaremos viviendo? Pues muy bien, nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto hagan que su historia cotice al alza. Nos vemos. Adiós.